Gracias por la información y a todo el equipo respectivo que se encuentra siempre en la calle llevándonos las noticias de cómo se encuentran las vías y el tránsito de nuestra ciudad capital y también zonas adyacentes. Vamos de inmediato ya a entrevistar a nuestro segundo invitado. Les pido pueden escribir a través de @primerapágina en Twitter para que él también responda a sus preguntas y comentarios. Es Vladimir Miró, como ya había dicho Luis Carlos, miembro de la Dirección Nacional del PPT. Él había dado una rueda de prensa hace tan solo pocos días hablando del hostigamiento, según usted, que tiene el Grupo de Lima conformado por 7 países que después los voy a nombrar, con el gobierno venezolano. Le pregunto porque además el Grupo de Lima viene desde hace ya unos meses haciendo varios pronunciamientos, también muy atentos a la situación del país. Si más allá de hostigamiento no podríamos llamarlo preocupación, sí o no, y por qué. El Grupo de Lima, que es un cónclave de países que fue convocado supuestamente a raíz de la situación que vivió Venezuela durante los últimos 3 años, este cónclave que se conformó ha generado un hostigamiento contra el Estado venezolano, contra el pueblo de Venezuela, en tanto que no ha permitido en ninguno de sus espacios que Venezuela exponga las razones y situaciones por las que se encuentra el país. Este grupo suscribió un documento en el que lo primero que señala es que en Venezuela el hilo constitucional, el hilo democrático, no existe. Este cónclave señala que la exfiscal de la República fue suspendida de sus funciones fuera del marco legal. Estos dos elementos, por mencionarte 1, 2 de los 14, son totalmente falsos. Le pregunto allí, porque para terminarle la idea, dice que son falsos, pero entiendo por lo que ellos han declarado y emitido los comunicados que, entre otras cosas, porque han señalado varias, por ejemplo, se rompe el hilo constitucional con la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, que no está establecida en la Constitución de la República. ¿Cómo puede entonces decirse que esto es legal cuando son procedimientos que han salido por parte de solicitudes de representantes del gobierno nacional para ello y han generado entonces este tipo de reacciones por parte de la comunidad internacional? Creo que acabas de decir algo que hay que señalar, puntualizar. La Constitución de la República sí da cabida a un proceso constituyente, sí da cabida a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, ese proceso, ese mecanismo está contemplado en la Constitución. Que el resto de los países no quiera reconocer como parte del método democrático en Venezuela la Asamblea Nacional Constituyente es una limitación para las propias democracias en el continente, inclusive en el resto del mundo. Recientemente el Parlamento Europeo, la Unión Europea, negó el acceso de los constituyentes venezolanos a la reunión que se desarrollaba en Europa. Eso es un desconocimiento de ese espacio legislativo que es la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora le pregunto allí, dice que que no le dieron cabida, pero ya se había invitado y por eso cuando usted dice que está establecido en la Constitución, le pregunto cómo queda la Asamblea Nacional elegida por 40 millones de venezolanos en el año 2015, la última elección que se hizo al respecto, y entiendo porque incluso informó el diputado Tomás Guanipa que no se les dio participación porque no estaban invitados, sino la Asamblea legalmente establecida y que aún así ellos pudieron entrar, según dice él, al lugar del evento y se encontraban presentes viendo lo que estaba diciendo justamente la representación de Venezuela en ese evento que usted está señalando en el que no hubo invitación. Ambos espacios han sido electos democráticamente. La Asamblea Nacional en el 2015, que desconoció luego su papel fundamental, que era la de legislación, y se dedicaron única y exclusivamente a señalar que en el país no había democracia, que en el país se estaban vulnerando los derechos de los venezolanos y se fueron al extranjero a generar toda una serie de acciones contra el Estado venezolano, contra el pueblo venezolano, acciones que son totalmente contrarias a lo que son los deberes y lo que son los derechos de los venezolanos y mucho más aún las obligaciones que tiene un constituyente. Allí tenemos el papel fundamental de Julio Borges, que se ha dedicado abiertamente a respaldar las políticas de Estados Unidos contra el pueblo venezolano, abiertamente a respaldar las políticas de injerencia por parte de otros estados contra Venezuela. Y ese es el Grupo de Lima, un cónclave que se ha dedicado a conjurar contra el Estado venezolano, contra el pueblo de Venezuela.
¿No han ustedes buscado tener contacto con los miembros del Grupo de Lima de alguna manera ante lo que ellos han señalado? Porque hablan de la crisis que hay en el país en materia alimentaria, en materia de medicinas, en materia de seguridad. Usted dice, según su postura, que están buscando la intervención, porque además entre estas decisiones que han tomado, dice que el diputado Julio Borges apoya a Estados Unidos con este tipo de acciones, según ustedes, en contra del país, pero no han buscado establecer un punto de encuentro y hablar cara a cara para saber en qué ellos se preocupan, en qué tienen razón y en qué quizás no pudieran tener razón, o ustedes esgrimir sus argumentos para que también entiendan la postura que ustedes tienen. Desde el punto de vista de Patria para Todos, nuestros esfuerzos están dirigidos con el pueblo del Perú, con el resto de los pueblos de América Latina, que son representativos de la verdadera democracia, y no de los gobiernos que particularmente se han comportado de una manera extraña y contradictoria a lo que es el designio de su pueblo, de ejercer el papel democrático, de respetar el derecho internacional de los pueblos, de asimilar que los demás pueblos podemos tener diferencias y no señalarse desde una posición muy errada que en Venezuela existe una dictadura, que en Venezuela no existe espacio democrático, cuando vemos que están convocadas unas elecciones presidenciales, cuando vemos que están convocadas unas elecciones legislativas, y ese es un espacio que nosotros hemos discutido con otros partidos en el resto de la región, hemos discutido con sectores sociales y partidos de la región. De la región, de Perú, que por cierto, Perú recibe ahora, manchado con el vino, lo que es la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas se va a desarrollar en Perú con un elemento de juicio que convoca a la cumbre para hablar y conversar temas de gobernabilidad y corrupción. El presidente Kuczynski sale de la presidencia acusado por hechos de corrupción. Entonces, Lima recibe las Cumbres de las Américas manchado de ese vino, que es el propio nombre de la Cumbre de las Américas. Para nosotros es relevante este hecho, porque la cumbre está casi en el peligro de no recibir el presidente, el principal actor, que es el presidente de los Estados Unidos, porque el presidente de los Estados Unidos será recibido no por un presidente electo, sino por un presidente encargado. La Constitución del Perú, el 115 de la Constitución del Perú, señala claramente que el vicepresidente se encarga de la presidencia de la República. Y hasta ahora, en la historia de la diplomacia norteamericana, no hemos visto que un presidente de los Estados Unidos se entreviste con un vicepresidente encargado de cualquier país. Entonces vemos que lo que va a ser la Cumbre de las Américas, que es el espacio que ese cónclave del Grupo de Lima quiere utilizar para seguir señalando a Venezuela, va a estar en tela de juicio. Le pregunto, ¿cree que todos los países y miembros de un grupo como este, incluso otros gobiernos, puedan estar equivocados? Martín Vizcarra, quien es vicepresidente de Perú y actual presidente ahora encargado, ha dicho que va a mantener la política de que el presidente Maduro no está invitado a la Cumbre de las Américas y por ende no va a poder asistir, pudiera entrar solamente como turista. Pero cuando uno se sienta a analizar y dice, tantas personas equivocadas y una sola tiene la razón, ¿qué podría decir al respecto? Las conjuras se desarrollan entre uno o más miembros y las conjuras son ocultas. Perú conjura contra Venezuela. Los países miembros del Grupo de Lima conjuran contra Venezuela. No es menos cierto. Y el presidente Vizcarra, que de acuerdo al artículo 115 de la Ley del Perú, es encargado de la República, debería de reflexionar y debería de retrotraerse de esa política malsana, malintencionada, de generar en Venezuela una situación, según ellos, de inestabilidad política. Es parte de lo que está diciendo nuestro invitado el día de hoy. Como saben, es Vladimir Miró, miembro de la Dirección Nacional del PPT. Pueden hacerle preguntas, ya han llegado algunas que vamos a hacer a regreso de nuestro espacio a través de la cuenta de Twitter, @primerapágina, para nuestro invitado. Les pido en el marco del respeto para que él con todo gusto pueda contestar a sus inquietudes. Son las 7:38 de la mañana. Por favor, no se aparten, que enseguida regresamos con más.